Antes de ver el video, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún video y di desde dónde estás mirando. El silencio fue lo único que me salvó, y que salvó a Elías. Esto sucedió hace unos 2 años, y en ese momento, mi vida era un caos organizado. Yo tenía poco más de 40, exmilitar de las fuerzas especiales, de esos que cambian el campo de batalla por chalecos antibalas de diseñador. ¿Sabes? Mi trabajo era ser el fantasma en la habitación, el tipo que predice el riesgo. Pero la verdadera batalla de mi vida estaba en casa. Estaba en medio de un divorcio complicado y tratando de mantener la cabeza en su sitio por mi hija menor, Sofía. Ella tiene 9 años y es sorda de nacimiento, lo que me hizo sumergirme de lleno en la Libras, la lengua brasileña de señas. Para mí, Libras no era un extra, era el puente hacia mi hija. Era el lenguaje que me conectaba con la persona que más amaba en el mundo. Nunca pensé que esa habilidad se convertiría en mi baza más valiosa y aterradora en el mundo de la seguridad privada. Es la ironía del destino. Mi mayor punto débil emocional se convirtió en el talón de Aquiles de 2 estafadores profesionales. Elías Vilar era mi cliente, un empresario del sector de las fintech, de unos 50 años, con la mentalidad de un adolescente enamorado y la cartera de un CEO. Tenía la mirada soñadora y algo tonta de quien nunca tuvo que luchar por nada más que por un buen código de programación. Me contrató con una urgencia que rozaba el pánico, contándome una historia digna de telenovela mexicana. Necesitaba proteger a su prometida, Verena, de un exmarido abusivo. Verena era diferente. Tenía esa belleza de pasarela, alta, con un cabello rojizo oscuro que parecía bronce bajo la luz y unos ojos verdes que te fijaban, pero no te veían. Me sentí incómodo desde el primer apretón de manos. Su historia era de fragilidad, de una mujer indefensa amenazada, pero sus labios sonreían de una manera que no alcanzaba sus ojos, y su apretón de manos era demasiado firme para una víctima en pánico. Verena me recordaba a un depredador bien alimentado, posando como un conejito asustado. Mi instinto, el que me mantuvo vivo en escenarios mucho peores, gritaba que la amenaza no venía de fuera, sino que estaba durmiendo en la misma cama que Elías. La rutina de seguridad se instaló y me convertí literalmente en la sombra de la pareja. Estaba allí para proteger, pero en poco tiempo me convertí en un espectador más en el escenario de su vida de lujo. Observaba a Verena todo el tiempo, pero ella tenía la habilidad de ser absolutamente vacía cuando estaba sola. Era como si su actuación solo se encendiera cuando Elías estaba cerca. Mi punto de observación favorito era la sala de estar, un espacio gigantesco en su ático, con ventanales de suelo a techo que daban a un horizonte demencial de edificios de Sao Paulo. Fue allí, ese día específico, un martes gris de primavera, el día en que Elías cerró una inversión millonaria que, supe después, era el objetivo final, que la atmósfera cambió. Elías estaba en reuniones en su oficina en casa, y Verena estaba en el área gourmet, que estaba a unos 10 metros de mí, en una videoconferencia urgente con un abogado sobre el divorcio. Hablaba fuerte, la voz melodramática llena de indignación calculada, pero yo podía ver la punta de sus dedos tamborileando impacientemente sobre la encimera de mármol blanco de Carrara. Estaba actuando para mí y para Elías, que estaba a una pared de distancia, y eso me irritó profundamente. La tensión se mantuvo baja hasta el final de la tarde, cuando el supuesto exmarido abusivo de ella, el tal Leo, finalmente apareció, pero no de la manera que yo esperaba. Leo era lo opuesto a Elías, un tipo grande, con hombros anchos y un tatuaje de brújula descolorido en el antebrazo que parecía haber visto más mares que él. No vino a amenazar, vino, en realidad, para un intento de negociación programado por la propia Verena, lo cual ya sonaba extraño. Lo acompañé hasta el vestíbulo, observando cada movimiento suyo, y Leo tenía un aire de estar más aburrido que amenazante. Elías, ingenuo como siempre, insistió en que la reunión fuera en la sala de estar, para que yo pudiera monitorizar de cerca. Me posicioné cerca de la puerta, ostensiblemente de guardia, pero mi atención estaba enfocada en el silencio entre ellos, no en las palabras, porque las palabras, ya sospechaba, eran solo ruido. Leo y Verena
se sentaron en sillones opuestos y Elías en el medio, sirviendo de árbitro patético. La conversación siguió el guión de siempre. Verena lamentándose sobre años de abuso, Leo poniendo cara de «¡Oh, qué drama!» y Elías tragándose todo, prometiendo más dinero para acabar con esta humillación. Fue entonces cuando la cosa comenzó a ponerse extraña, de una manera que me dio un escalofrío que ningún peligro físico real me había dado jamás. Elías salió de la habitación para buscar un whisky carísimo que guardaba para negocios difíciles, y Verena y Leo se quedaron solos por unos 40 segundos como máximo. No intercambiaron una palabra audible, lo cual era normal. Después de todo, la tensión era alta y supuestamente eran enemigos mortales en una negociación delicada. Pero mientras sus labios estaban firmemente cerrados, los hombros de Verena se enderezaron y miró a Leo con un brillo de puro escarnio en los ojos. Y fue entonces cuando comenzaron a hablar con las manos, allí, abiertamente, en medio de la sala de estar, como si solo estuvieran gesticulando para dar énfasis a una pausa silenciosa. Para cualquier persona normal, sería solo un movimiento sutil, pero para mí, que soy padre de una niña sorda y vivo inmerso en ese universo, era la lengua brasileña de señas siendo utilizada con una fluidez y rapidez de alguien que es nativo, o, al menos, extremadamente competente. La sangre se me heló en las venas. No parpadeé, fingiendo estar concentrado en mi pantalla de monitoreo, pero absorbiendo cada seña que hacían. Eran frases enteras, conversaciones burlonas y privadas, allí, frente a mí, frente a las cámaras, que ellos asumían que yo solo estaba viendo el audio, todo sucediendo en un silencio de burla. Lo que capté en ese instante me hizo casi soltar mi radio. Verena señaló con una sonrisa del lado de la boca que era pura maldad. «Es patético, Max ni se dio cuenta». Y Leo respondió con una seña de «dinero» y casi listo, complementando con «3 días más». Y la transferencia entra. El idiota firmó todo. No estaban negociando, estaban conspirando. Aquel exmarido abusivo y la víctima indefensa eran cómplices en una elaborada estafa financiera, usando libras como un túnel de comunicación a prueba de sonido, confiados de que nadie en ese círculo social de élite sabría el idioma secreto de ellos. Ese momento no fue solo el descubrimiento de un crimen, fue la percepción de una traición cruel, donde el arma no era un cuchillo, sino la inocencia de un hombre. La adrenalina se disparó, pero mantuve la compostura, un entrenamiento de años entrando en acción. Por fuera, yo era solo el guardia de seguridad parado, con la expresión aburrida. Por dentro, mi cerebro estaba procesando la información a una velocidad absurda, armando las piezas de un rompecabezas cruel. Necesitaba pruebas irrefutables, porque mi palabra contra la de Verena, la víctima enamorada, no valdría nada contra la pasión ciega de Elías. Me acordé de una pequeña cámara espía que guardaba para situaciones extremas. Una lente minúscula, del tamaño de la cabeza de un alfiler, que podía camuflar fácilmente en la solapa de mi saco. Mi corazón latía fuerte en el pecho, una sensación de urgencia mezclada con la ira fría de quien presencia una injusticia atroz. El hecho de que estuvieran usando la lengua de mi hija, un idioma de amor e inclusión, para cometer un crimen tan bajo, era un insulto personal. Aquello ya no era un trabajo, era una misión de rescate moral. Aproveché que Elías regresó con las bebidas y la atención de ellos se centró en el drama escenificado del cierre de acuerdo. Para actuar, dije que necesitaba revisar los accesos del ascensor, una excusa estándar para ausentarme por unos 2 minutos. Fui al baño de visitas más cercano, que estaba a una distancia segura, y con manos que temblaban un poco más de lo que me gustaría, preparé mi equipo. Esa cámara no solo filmaba en altísima definición, sino que estaba posicionada en el ángulo perfecto para capturar los movimientos de las manos de ellos, incluso a distancia, enfocando justo por encima del nivel de la mesa de centro. Volví a la sala de estar, me posicioné de nuevo junto a la puerta y activé la grabación. En ese momento, me sentí el agente secreto de una película mala, pero la seriedad de la situación era palpable. Estaba arriesgando mi carrera, mi reputación
e incluso mi seguridad, ya que estafadores de esta calaña suelen ser peligrosos cuando se les acorrala. Necesitaba que volvieran a conspirar, y necesitaba que fuera ese mismo día, antes de que Elías firmara algo irreversible. Para mi suerte, o tal vez mala suerte de Elías, Leo y Verena se sintieron demasiado seguros, excesivamente confiados en su talón de Aquiles silencioso. Elías, visiblemente afectado por la tensa conversación sobre el divorcio y los valores de extorsión, decidió que necesitaba tomar aire. Pidió permiso para ir al balcón y pensar un poco sobre la suma absurda que Leo estaba pidiendo. Esa fue la luz verde que ellos esperaban, y fue ahí donde el circo se incendió y yo conseguí el oro. Verena soltó una risa silenciosa y condescendiente, apoyando la cabeza en la mano, y comenzó a hacer señas a Leo con una velocidad impresionante, apenas moviendo las muñecas, una señal de que se sentía totalmente libre de obstáculos. Hizo la seña para Sbanco, luego para vaciar, y finalizó con después desaparecer Caribe. La burla era tanta que Verena se inclinó hacia atrás e hizo una seña lenta de tonto, señalando con el pulgar hacia la dirección donde Elías se había ido, seguida de una seña de carcajada. Leo, por su parte, complementó la conspiración gesticulando con libras de una manera que me dio escalofríos. Señaló: «Tenemos el video de él amenazándonos. La farsa es perfecta». Se estaba refiriendo a una grabación de celular que habían falsificado, donde Elías, en un acceso de rabia inducido, parecía estar amenazando a Leo, lo que daría sustento a la historia de la extorsión y la víctima Verena. Mientras hacía señas, Leo tomó una servilleta de lino de la mesa e hizo un pequeño nudo, un gesto que, en su contexto, entendí como una señal para cerrar el cerco o lazo final. Capturé más de un minuto de conversación clara en libras, con detalles financieros, planes de fuga y su total falta de remordimiento. Mi mano estaba tan firme en el saco, sujetando la cámara, que los nudillos estaban blancos. La sensación era de haber descubierto un tesoro podrido. Era la prueba que necesitaba. Pero el peso de aquella traición y el dolor que causaría en Elías me golpearon de lleno. Estaba presenciando el momento exacto en que la vida de un hombre estaba siendo destruida, y lo único que me separaba del desastre final era un minúsculo archivo de video. Con las pruebas grabadas, el plan de acción se formó en mi cabeza en un segundo. Discreción e impacto máximo. Elías regresó del balcón con esa expresión de quien acababa de ser exprimido por un limón, listo para ceder al chantaje. Leo y Verena volvieron a actuar, sus rostros cambiando instantáneamente al drama y la falsa preocupación. Leo hizo el movimiento final hacia Elías, extendiendo la mano para el acuerdo verbal. Yo sabía que tenía que actuar en ese instante. Dejé mi radio sobre una mesa lateral, asegurando que la grabación estuviera a salvo, y caminé lentamente hacia el centro de la habitación. Me quedé de pie, entre Elías y la pareja de estafadores, pero sin mirar directamente a ninguno de ellos. La sala se quedó en un silencio extraño, pesado. Elías me miró confundido, y Leo y Verena mantuvieron el aire de inocentes ultrajados, pensando que yo solo estaba haciendo una demostración de fuerza. Fue entonces cuando miré directamente a Verena e, ignorando completamente a Elías, que estaba a mi lado, hice una sola seña en libras, lenta y deliberada, con una claridad que solo la ira contenida puede dar. Señalé la frase que les había escuchado: la burla final. El tonto firmó todo. El Caribe espera. Vi el aire salir de los pulmones de Verena. Sus ojos verdes, antes fríos y calculadores, se abrieron en un terror gélido. No emitió un sonido, pero su rostro se contorsionó en puro pánico. Leo, que estaba a su lado, perdió el color y se quedó paralizado, la mano extendida en el aire hacia Elías. No necesité decir una palabra. El silencio de ellos era la confesión. Se dieron cuenta de que su idioma secreto, la trampa más sofisticada, había sido leído y grabado por el único tipo en la sala al que ignoraron. El silencio en la sala después de mi seña fue el más ensordecedor que jamás experimenté, superando incluso los momentos más tensos que viví en el servicio militar. Elías, ajeno a la conversación silenciosa, miró de mí a Verena, de Verena a Leo, con una dolorosa confusión. Intentó romper el hielo.
Max, ¿qué pasa? ¿Qué estás señalando, Verena? Verena estaba en shock, su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si hubiera recibido un puñetazo invisible en el estómago. Leo, dándose cuenta de que la farsa se había desmoronado de una manera que nunca previeron, fue el primero en reaccionar con violencia. Se levantó de repente, tirando el sillón, y se dirigió hacia mí, los ojos inyectados de rabia, listo para la confrontación física. Yo estaba listo. El entrenamiento nunca falla. Lo intercepté con un movimiento rápido y controlado, inmovilizando su brazo a mitad de camino, asegurando que no causara daños a nadie en la sala. Verena, viendo la situación degenerar, gritó. La primera vez que la vi perder la compostura teatral. «Está mintiendo, Elías, es una trampa suya, quiere alejarte de mí». En ese momento, finalmente miré a Elías, que estaba pálido y choqueado, el rostro desfigurado por la duda y el dolor. Fue a él a quien me dirigí, con la voz baja y firme, señalando la solapa de mi chaqueta. «Elías, lamento que tenga que ser así, pero no miento. Lo tengo todo. La farsa, el libras, el plan de vaciar tus cuentas en el Caribe, está todo grabado, con hora y fecha». Su expresión cambió de confusión a una fría y devastadora realización. Miró a Verena, que comenzó a llorar desesperadamente, pero era un llanto vacío, sin lágrimas genuinas. Leo, aún bajo mi contención, solo podía señalar a Verena. Nos atraparon, jodidos. Aquel día, en solo unas horas, se había transformado en una pesadilla que Elías jamás olvidaría. A partir de ese punto, la situación salió de mi control personal y entró en la esfera de la ley. Llamé a mi central, pasando un código de emergencia, y en pocos minutos, el ático de lujo se transformó en una discreta escena de crimen. La policía llegó y yo entregué la tarjeta de memoria con las grabaciones. Elías, en un silencio aterrador, me pidió que le mostrara las grabaciones allí mismo, en su tableta. Proyecté el video y él observó incrédulo, mientras Verena y Leo señalaban y se reían de su ingenuidad. El dolor en el rostro de Elías es algo que recuerdo hasta hoy. No era solo la pérdida financiera, era la devastación de ver su amor reducido a una estafa fría y calculada. Verena y Leo fueron llevados, todavía intentando negarlo todo, pero los videos eran irrefutables, especialmente con mi testimonio técnico sobre libras. Aquel día, no solo salvé a un cliente de perder millones, sino que también lo salvé de un matrimonio que lo destruiría lentamente. La secuela de aquel día fue profunda. Elías los demandó a ambos. La estafa fue desmantelada antes de que la transferencia final se completara, y Verena y Leo enfrentaron serias acusaciones. Para mí, el caso El Talón de Aquiles Silencioso se convirtió en legendario en el circuito de seguridad privada. Pero lo más importante, lo que realmente marcó mi historia, fue el significado personal de aquello. Libras, la lengua que me conectaba al mundo de mi hija, se convirtió en la herramienta que me permitió ver la verdad donde todos los demás veían solo una puesta en escena. Aquel día me demostró que la superación no está solo en sobrevivir a una amenaza física, sino en usar tu vulnerabilidad más íntima, el amor y la dedicación a mi hija, que me llevó a aprender libras como tu mayor baza. Aquel trauma se convirtió en un testimonio de que no todo silencio está vacío. A veces es donde la verdad más cruel y tu mayor fuerza se esconde.